Bueno, estamos de vuelta, iniciamos nuestra jornada de entrevistas, siendo ya las 12:40 minutos. La mesa del salario mínimo, bueno, el plazo para lograr acuerdos termina casualmente este miércoles. Si los sectores no logran ese acuerdo, obviamente le tocará al Ejecutivo establecer el nuevo salario mínimo mediante decreto. Hay dos propuestas. Los sectores laborales están divididos, no logran unificar por lo menos un solo criterio a la mesa. Sin embargo, pues el tiempo sigue corriendo y hoy termina casualmente esta dinámica, este ejercicio. Doy la bienvenida a esta hora a Luis Ernesto Carles, exministro de Trabajo, con nosotros para analizar un poquito el tema. Sabemos que había varias propuestas, varios análisis, partiendo en consideración que esta mesa toma como fundamento los reportes dados por el INEC de Contraloría. Esto es para pues, hablar el mismo idioma con los mismos valores. Ante todo, gracias por acompañarnos, licenciado Carles. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Icar. Sí, es importante resaltar que cada 2 años se revisan las tasas del salario mínimo dividida en dos regiones, en más Sí. de 80 actividades económicas y que objetivo, ¿no? Que lo que se establece es un salario por 45 horas o 48 horas por semana. Ese resultado después lo multiplicas por 4,33 y es lo que te va a dar. Por eso es que cuando vemos que si el salario es de 700 o 800, eso es falso. El salario más bajo en Panamá es de 1,64 la hora, que es $341 para los trabajadores agrícolas, y el más alto para los tripulantes de cabina, que es de 4,95, que eso es más o menos $1,029. Yo creo que lo que la Comisión de Salario Mínimo en este momento debería de discutir es en ver en qué se avanza. Recordemos que en el 2009, es bueno a veces analizar esto en el tiempo, porque así Sí. son las variables. En el 2009, Panamá eliminó la tercera región de salario mínimo y solo existía una sola región 1, que era el Distrito de Panamá. Pero luego en el 2010, 2012, 2014, 2016, de todas las evaluaciones subsiguientes, fueron incluyendo más zonas o más distritos a la región 1. Actualmente son 41 distritos que son parte de la región 1 y eso es importante. Si eres parte de la región 1, vas a ganar un mejor salario. Si eres parte de la región 2, vas a ganar menos salario. Entonces, el primer reto que tiene la Comisión Nacional de Salario Mínimo, que la OIT lo ha recomendado, muchos organismos y más, muchos voceros, que no lo quiera escuchar la persona que representa el gobierno es otra cosa, pero Panamá tiene que ya dar el paso a tener una sola región de salario mínimo, porque al final cuando estudias las variables que te da INEC o el Ministerio de Economía y Finanzas, resulta ser que los servicios básicos de electricidad, agua o telefonía celular o la distribución del gas licuado, es mentira que tienen dos precios. Sí. Es el mismo precio a nivel nacional y a veces hasta en áreas más distantes a las cabeceras de provincia es más costoso. Así es que es una incongruencia que un trabajador de un supermercado o un despachador de combustible tenga un salario, por ejemplo, en Santa Fe de Veraguas y tenga otro salario en la ciudad de Santiago. Entonces, todos estos elementos Sí. son los que se están discutiendo en este momento y está sobre la mesa propuestas que han sido planteadas. Yo sí te soy, a mí me gusta ser claro y directo, el salario mínimo no puede tener un ajuste de menos del 10% y yo te voy a explicar por qué. Desde el 2018 al 2024, al 2025, del 2018 al 2025, solamente ve la variable de la canasta básica familiar de alimentos. En el 2018, según el MEF, no según Acodeco, quien nos da la variable exacta es el Ministerio de Economía y Finanzas, era de $301, 301 más o 301, 304. Pero a la fecha, al 2025, al cierre de este año, la canasta básica está en 365. Quiere decir que ha habido un incremento, una inflación de más de 18% en los precios. Y recuerda que entonces los ajustes que se dieron en el año 2020 fue de 3%. En el año 2022 fue de 1% por la situación global de la pandemia.
y en el año 2024 el ajuste fue de 6%. Sí. Si tú sumas eso, eso más o menos es un 10%, A ver, o un 9%. Así es que el ajuste tiene que estar alrededor de entre un 10 a un 12% cuando mezclas índice de precios, variables, sí. el crecimiento económico, el PIB, el valor del el cambio de precio, la canasta básica familiar de alimentos y la canasta básica familiar ampliada. Así es que esperemos a ver qué pasa en la Sí. mesa, A ver, Ricardo. vamos por propuesta. Me interesaría conocer su reacción brevemente, porque en el caso de Conusi, ellos señalan que no van a aceptar una propuesta unificada con Conato, porque a su juicio, pues, lo que plantea Conato, que es un ajuste del 6%, para ellos es una miseria, cito textualmente, es una miseria y refleja un entendimiento previo con el sector empresarial. 6% lo ha solicitado ¿Cuál es Conato. yo creo que Ujú. habría que analizar cuál es la propuesta del sector empleador o del gobierno. Y yo sí soy muy, mire, no existe una fórmula per se. Salarios mínimos se establecen cuáles son las variables que tienen que ser consideradas. Entonces, considerando estas variables, no puede haber un ajuste que recomiende el sector empleador entre 3 y un 4%, porque el nivel adquisitivo o de los salarios mínimos, que son más de 300.000 panameños, necesita establecer una inyección a la economía para bajar los niveles de contracción en lo que se refiere al Ujú. consumo. La propuesta de Conato, que creo que es 24%, la considero razonable, pero aún no es lo que los números dan. Sí. Los números, como yo te he manifestado, dan entre un 10 a un 14%. Yo diría que un 11 o un 12% es un ajuste consono y digno Sí. con lo que en este momento se A ver, requiere. me está Ya escuchando. establecer, creo que todavía eliminar la segunda zona de salario mínimo y establecer una sola región A ver, a nivel sí. nacional. Esto es por parte de Conato, ¿sí? Sin embargo, Conusi, a ver, Conusi, eh, ellos llevan con un aumento aproximado del 201%, un salario mínimo unificado, 1.956 mensuales para todas las actividades económicas. Mientras que Conato pues, está estableciendo en el marco de negociación 7% para la empresa, 6% para la pequeña empresa. Quiero quedarme con el de Conusi, 1956, licenciado. ¿Me escucha? Sí, Ok. ese planteamiento, por eso le reitero, no existe una fórmula per se, pero en esa mesa se deben de cuidar los intereses de los trabajadores, porque al final recuerda, Icar, que si no se fijaran los mínimos, entonces cada empleador quisiera pagar lo que quisiera. Eso que está proponiendo, entiendo que Conato en un principio propuso, bueno, hay una división interna Sí, también dentro de Conato y y Conusi. las cosas hay que llamarlas como son. Recuerde que hay unas centrales que plantean 24% y otros grupos de Conato plantean el otro tema. Yo creo, Icar, que lo más lastimoso en esto es que el Ministerio de Trabajo vea esto como una división en donde el Ministerio de Trabajo debería de manejar las variables y determinar que un ajuste del 7% es irrisorio frente al crecimiento y al alza de los precios en la canasta básica familiar. Ujú. Y el tema de que usted me pregunta de CONUSI, por supuesto que hay que ser objetivo, que es un planteamiento alto porque ellos toman como referencia la canasta básica ampliada. Hay dos tipos de canasta básica, Icar. La canasta básica de alimentos es la que usted consume diariamente para poder alimentarse, pero ningún ser humano vive solamente de alimentos. Entonces hay otra que es también que es la canasta básica familiar ampliada, donde tú tienes que calcular también tus gastos de servicios básicos como es luz, telefonía, colegiatura y otros gastos más. Y recuerda que el 40% de las familias
que ganan salario mínimo son monoparentales. Sí. ¿Qué significa que son monoparentales? Que solamente son mantenidas casi siempre por una sola persona, que en este caso es la madre. Entonces, ese criterio que maneja el Ministerio de Trabajo no es correcto al decir que en una familia hay 2 o 3 salarios. El 40% de las familias que ganan salario mínimo son monoparentales. Eso lo dice la encuesta Hogares de INEC, Sí. por lo que no puedes ajustar un salario menos de lo que han sido los índices inflacionarios en los últimos, desde el 2018, que es la última referencia, entendiendo que los ajustes que se dieron del 20 al 24 estuvieron afectados por una situación global, pero los precios no dejaron de aumentar. Entonces, en este momento, y como se proyecta el 2026, que se proyecta con un alto rendimiento en crecimiento y en otros variables que afectan de manera positiva a la economía, entonces el ajuste al salario mínimo debe ser cónsono con esas variables que en otrora o en años anteriores han afectado A ver, el nivel adquisitivo de sí. esas familias que ganan salario A mínimo. ver, licenciado Carles, todo parece indicar, porque estamos viendo dos propuestas con UCI y Conato, todavía el empresarial la va a presentar hoy, casualmente, que es el último día de la mesa, todo parece indicar que no se va a lograr el acuerdo. A juicio suyo, porque estamos hablando de una propuesta de Conato de 7% a la gran empresa y 6% a la pequeña, mientras estamos viendo a Conusi con un aumento aproximado del 201%, o sea, 1.956 mensual de salario mínimo. O sea, a juicio suyo, ¿cuál sería la fórmula ideal? ¿Estaría rondando por dónde? Recuerda que hubo otras centrales de Conato que no están en la mesa, pero que son centrales obreras que aglutinan una Sí. gran cantidad de trabajadores que plantearon un 24%. Los que están sentados en la mesa por parte del sector trabajador, me parece que es demasiado bajo, porque ¿cómo vas a plantear un 7% y los empresarios plantearon 3 o 4%? Entonces, no te extrañes que sí haya acuerdo en la tarde de hoy o mañana o los próximos días, porque precisamente lo que quisieron propiciar es que se llegara a ese 7%. Ujú. Y yo te aseguro que ese 7% no lo van a objetar los empresarios, pero no es el ajuste que las variables que recomiendan diferentes organismos internacionales, Sí. es porque las variables son únicas, Icar, son 4 o 5 variables, son matemáticas, son exactas, y lo que te proyectan estas variables es que el ajuste debe ser entre un 10 o un 14%, Mm. y me atrevo a apuntar que debería de ser más o menos entre un 12-12.5%. Pero eso que tú manifiestas, diríamos que es una mesa. Aquí no vamos a pensar qué grupo está unido y cuáles no están unidos. Todos representan a trabajadores de diferentes sectores. Por ejemplo, la CTRP, que no está propiamente en la mesa, representa a toda la industria. Entonces, recuerda que los que menos ganan salario son los trabajadores agrícolas. Agrícolas. Ujú. Entonces, hay que replantear, y yo hubiese pensado, porque creo que hubo una escena en la tarde de ayer donde no se le dio participación Sí. a un sector. Entonces, precisamente de eso se trata la Comisión de Salario Mínimo. Pueda que no exista acuerdo, pero pueda que se hagan otras actividades fuera de la mesa formal, que son los que propician esa desconfianza. Y recuerda que aquí lo que se está discutiendo es la posibilidad de que más de 300.000 panameños puedan tener un mejor salario, que cuando tú lo sumas al mes puede ser 35, 37 o $42, pero nadie soluciona nada si el ajuste es de un 7 o un 6%, Sí. porque en los últimos 6 años la canasta
básica familiar de alimentos aumentó en un 18%. Bueno, vamos a estar pendientes. La propuesta, el análisis más que todo del ex ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles. Está terminando el tiempo. Hoy 10 es la última fecha. A ver si de aquí en las próximas horas pues se logra ese entendimiento, ese acuerdo para establecer, pues, a criterio del licenciado Carles, de un 10 a un 14% de ajuste, tomando en cuenta, obviamente, las variantes que siempre se miden para estas reuniones y conversaciones. Vamos a estar pendientes. Gracias por acompañarnos, licenciado Carles, muy amable. Saludos. Vamos a marcar una pausa. Vamos a marcar una pausa aquí en Hispano Informa y en breve otros contenidos muy importantes también en este informativo. Esto en breve.